Bienvenidos a otra de estas sesiones de Mi Crowd, donde te estamos demostrando cómo el capitalismo es un gran amigo de las mujeres y cómo una mujer latinoamericana intentando salir de la pobreza puede ser más rentable incluso que la Bolsa de Valores de Nueva York. En esta sesión tengo el gusto, el honor y el placer de entrevistar a un mítico personaje de la batalla de las ideas liberales desde España para toda Iberoamérica. Él es nada más y nada menos que un tío blanco hetero. Así que gracias por estar aquí con nosotros, Sergio. Es un gustazo. Gracias por invitarme, Gloria. Pues Sergio, quiero arrancar con algo bastante valiente que hiciste en tu canal de YouTube, que fue entrevistar a Alejandro de León, de hecho, el creador de Mi Crowd, algo que causó muchísima polémica y quisiera saber exactamente por qué se levanta esa polémica y a pesar de la misma, ¿por qué te pareció interesante Mi Crowd? Bueno, a ver, la polémica evidentemente se levantó después de la entrevista, no antes de la entrevista. Yo sí que preveía que se iba a levantar cierta polvareda por la naturaleza de la empresa, específicamente por el hecho de que solo prestase microcréditos a mujeres. Pero bueno, yo si te digo la verdad, me voy a ser 100% honesto contigo, a mí me empezó a escribir, creo que Ignasi, del canal de Spanish Libertarian, y me empezó a decir, oye, estaría interesante que entrevistases a esta empresa o a Alejandro, que tiene una empresa que da microcréditos a mujeres en Latinoamérica. Yo en un principio miraba los mensajes y decía, no sé por qué piensas, Ignasi, que esto me puede interesar. En plan, y le estuve ignorando como 2 o 3 días y al quinto que me volvió a insistir dije, un momento, venga, vale, ¿en qué consiste esto? Porque me estás dando demasiado el coñazo, voy a intentar enterarme o entender por qué tienes tanto interés en que me hable con esta persona. Y entonces hablé por teléfono con Alejandro, me explicó un poco cómo funcionaba su empresa y entonces entendí que más allá de que tú pudieras estar más o menos de acuerdo con la naturaleza de la empresa, a mí me parecía que lo que estaba haciendo era exactamente lo opuesto a lo que estaban haciendo desde el feminismo institucional, por ejemplo, en países como España, desde el Ministerio de Igualdad y tal, y haciendo exactamente lo contrario, pero centrándose en el colectivo de mujeres, estaba consiguiendo un efecto muchísimo más positivo en el tejido social y en el tejido cultural de las sociedades y ayudando a la vez a las mujeres. Entonces yo dije, ostras, esto es exactamente como el reverso, ya no te voy a decir luminoso, pero es el otro lado del espejo de lo que hay detrás de estas políticas institucionales que lo que hacen es ya no tanto ayudar a las mujeres, sino hacerlas dependientes del Estado. Entonces, simplemente por eso ya dije, mira, más allá de que esté más o menos de acuerdo con lo que haces como empresa y demás, me parece súper interesante traerte y que cuentes un poco cómo con el libre mercado se ayuda al final más a las mujeres que con políticas, pues eso, que al final lo que hacen es convertirlas en, ya no te voy a decir tanto en parásitos, pero sí en personas que no dependen de ellas mismas y que necesitan de estas ayudas estatales. Y solo por eso me pareció interesante. Ahora, la que vino después fue muy gorda. La que vino después fue muy gorda porque ahora mismo hay mucha gente que en el momento en el que detectan cualquier tipo de desigualdad en cualquiera de los ámbitos, hay tanta sensibilidad al respecto que enseguida hubo gente que simplemente se quedó con la parte simple, con la parte es una empresa que solo le presta créditos a mujeres y a partir de ahí todo lo que me cuentes me va a dar igual porque a mí esto me parece una empresa hembrista, feminazi y todos los adjetivos que te puedas imaginar después. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio, y es precisamente lo que yo le critico a este feminismo comunista, ¿no? Se quejan del patriarcado, el heteropatriarcado, machista, explotador, el heteropatriarcado que nos viene de la iglesia, de la cultura, y se quejan tanto de cualquier tipo de padre que una mujer pueda tener, pero al final lo que buscan es que las mujeres sean dependientes, parásitas y guiadas precisamente del padre más corrupto, más mentiroso y más ineficiente de todos, que es papá Estado. Entonces es como te estás quejando del patriarcado, pero quieres que todas sean unas súbditas de papá Estado. Explícame un poco eso, ¿no? Entonces me gustaría saber por qué se desata esa polémica, o sea, cuáles fueron los puntos al escuchar a un proyecto como Mi Crowd, que
a diferencia de mucho ruido y pocas nueces, sí está ayudando a las mujeres a ellas decidir con sus propias visiones y sueños dónde poder poner la plata para salir de la pobreza, pararse en sus propios pies, dejar de ser parásitas y tener con qué mantener a sus hijos. O sea, este es un proyecto que realmente está transformando vidas, que no vive del cuento ni de estar haciendo panfletitos en la Unión Europea de cuánto nos preocupan las mujeres oprimidas. ¿Quién se puede oponer a eso? O sea, ¿por qué puede causar polémica el hecho de que exista algo como Mi Crowd, sobre todo para una audiencia como la tuya? O sea, porque tú sos un tío blanco hetero, alguien que se ha parado a decir que es posible que exista algo como el feminismo liberal o el feminismo capitalista. Entonces, ¿por qué el rechazo por parte de tu audiencia? Bueno, ha habido una parte, hubo gente que lo vio con buenos ojos, o hubo gente que no le pareció mal, y hubo gente que básicamente todo lo que podía interpretar como negativo de esa entrevista lo interpretaron como negativo. Las razones que dieron fueron básicamente, primero, poner en tela de juicio el hecho de que esta empresa estuviese ayudando a las mujeres. Hubo muchas personas, hay una corriente dentro de las corrientes críticas que lo que entienden es que esta empresa pues estaría estafándolas o estaría, incluso lo comparaban algunos con estafas piramidales y cosas así. Eso lo primero. Luego, había gente que interpretaba que los datos, o sea, la investigación que había hecho Alejandro a la hora de hacer un estudio de mercado y decir, ostras, pues me conviene más darle microcréditos a las mujeres porque entiendo que son el tejido social y pues, son más fiables a la hora de pagar y encima pues le doy un pricing o le doy un apoyo a estos pequeños extractos sociales que son un poco más pobres y demás. Hay gente que eso directamente lo desestimaba, lo cual a mí no me parecía que tenía ningún sentido porque rollo de, independientemente de que pueda ser cierto o puedan no ser veraces los datos que estaba dando Alejandro. Es decir, Alejandro no estaba haciendo ningún alegato político. Alejandro estaba intentando sacar provecho de una situación en la que él había visto que había una ventana de oportunidad. Entonces, a mí esta crítica era la que más me molestaba porque, rollo, vamos a ver, en el caso de que Alejandro esté equivocado, en el caso de que los datos que dé Alejandro no sean fiables o todo lo que a ti te parezca, esto el que le va a perjudicar es a Alejandro y a su empresa y a su entidad privada. No te va a perjudicar a ti, no le va a perjudicar a X, no le va a perjudicar a Martínez que no está haciendo nada, le va a perjudicar a Alejandro. Y si los datos que maneja Alejandro son ciertos, pues entonces ayudará a absolutamente todo el mundo. Pero la gente interpretaba que lo que estaba... Y a mí eso me pareció muy curioso y me parece como una especie de síntoma de cómo socialmente nos estamos afrontando esta batalla cultural que hay al respecto de todas estas corrientes identitarias y demás. La gente interpretaba que no. La gente interpretaba que lo que estaba haciendo Alejandro era un alegato ideológico, que Alejandro estaba utilizando el relato feminista, el relato de apoyar a las mujeres y tal, para intentar sacar provecho, pero que en el fondo sus datos estaban sesgados y, desde luego, los datos que manejaba la empresa pues no eran fiables y, por lo tanto, esa empresa estaba destinada al fracaso. Esas fueron las dos principales críticas y, bueno, luego ya hay otras, sobre todo en España, hay tanta sensibilidad con respecto a todos los temas relacionados con el feminismo, que en el momento que empiezas a hablar, pues eso, de que hay gente que se considera, yo por ejemplo no me considero feminista, pero hay gente que se considera pues feminista liberal, feminista disidente, feminista y tal, y hablando con ella, luego te que tienes muchas ideas en común. Entonces, muchas veces intento huir de estas etiquetas que ahora mismo no significan demasiado, feminista, que si eres facha, que si eres progre, que si eres tal, que si eres cual, y rollo de vamos a sentarnos. O sea, yo con las etiquetas que te pongas me puedo hacer una idea de cómo piensas, pero teniendo en cuenta que hay tantas etiquetas tan usadas y que ahora mismo muchos de esos conceptos pueden haber perdido parte de su significado por el continuo uso que se está dando dentro de la sociedad, vamos a sentarnos, vamos a compartir una conversación y a partir de ahí vamos a llegar a conclusiones de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Porque a lo mejor tú, Gloria Álvarez, te llamas feminista liberal y yo no me llamo feminista liberal para nada, pero nos sentamos a hablar y con respecto a estas ideas podemos estar absolutamente de acuerdo. Entonces, a mí eso me parecía importante, pero hay gente, ya te digo, que ya nos hemos vuelto como una especie de dogmáticos del concepto y rollo, en el momento en el que tú digas que eres tal o que tú digas esto o que tú digas aquello, ponemos aquí una barrera y es la guerra. Y eso es triste porque cada vez nos estamos polarizando más.
Sí, es una contradicción absoluta que personas que van de defender la libertad, el orden espontáneo, que los mercados puedan surgir, luego te digan, no, pero en ese mercado no te puedes meter porque Alejandro lo está haciendo mal, porque va a quebrar. ¿Y si quiebra qué? Cuando realmente lo que está pasando es que no, está abriendo en más mercados, ya no solo es Perú, Nicaragua, México, Guatemala, ahora puede ser Pakistán también. Entonces, deja que los procesos surjan y choca mucho que gente que se dice liberal luego quiera andar ahí de planificador central de lo que cada quien tiene que hacer para ayudar a la gente. Y yo que soy latinoamericana y que soy guatemalteca, digo, ¿quién por estas mujeres? ¿Sabes? Porque yo he visto aquí el desfile de ONGs de la Unión Europea que vienen con la culpa del hombre blanco, de todo lo que hicieron con la conquista y creen que aquí la cosa va de estar regalando plata. Esos proyectos nunca llegan a nada. Está comprobado que 5 años después, escuelas que financian empoderamientos de niñas para darles clases de educación sexual, cuando todo es gratis, terminan absolutamente nada. Ver sus proyectos de microcréditos a lo Yunus en la India y lo que está pasando en mi crowd acá en Latinoamérica, que sí están haciendo a las mujeres empresarias. Mujeres que no van a ser empresarias por muchas españolas que se estén desgastando en manifestaciones feministas desde la comodidad de Europa, que era algo que hablábamos con María Blanco, ¿no? Las mujeres occidentales que sí tienen libertad de expresión, acceso al capitalismo, luego quieren venir a dictar cómo las mujeres en el tercer mundo tienen que vivir. Y creo que ese es el mensaje importante acá. Ahora, dentro de tus batallas y digamos lo que tú has logrado, ¿crees que sí es importante que desde el liberalismo abordemos el concepto de un feminismo capitalista o un feminismo liberal que le haga contrapeso a ese contradictorio feminismo en contra del patriarcado, pero buscando que todo el mundo se vuelva súbdita de papá Estado? Claro, a ver, yo en la coyuntura, hay otra cosa con lo que tú estabas diciendo, que ya simplemente la etiqueta de liberal, ahora mismo, no es que no me considero, pero yo no, simplemente con adjudicarte esa etiqueta, porque ahora mismo estoy identificando que casi todo el mundo se declara a sí mismo liberal, pero luego muchas veces les escuchas hablar y tienen ideas absolutamente iliberales. Parece que liberal es como algo de, sí, libertad, yo estoy a favor de eso, me suena que estoy, pero luego empiezan a desarrollar y empiezan a contarte como, pues, cómo es lo que piensan, su arco de pensamiento y demás, y dices, hostia, tú no eres liberal, tú eres absolutamente iliberal. Y con en este caso, por ejemplo, se ha visto muchísimo. Y pienso que cada vez hay más gente dentro de sectores conservadores en contra del liberalismo, sobre todo en España. Eso punto número uno. Luego, punto número dos, con respecto al feminismo liberal y demás, a mí ahora mismo es que realmente yo en la coyuntura en la que me muevo en España, la palabra feminismo tiene muy mala prensa, sobre todo en España. Yo entiendo, yo esto también lo discutía con María Blanco, recuerdo hace un año y pico, me parece que has dicho antes que la has entrevistado y demás. Eh, Ahora mismo no entiendo muy bien, cuando habláis de feminismo liberal, ¿a qué os referís exactamente? Es decir, ¿qué es lo que diferencia el feminismo liberal del liberalismo? Porque muchas veces ponéis esa etiqueta de feminismo liberal, pero yo luego os escucho, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, pero lo que me falta de ahí es la parte del feminismo. Es como que me da un poco la sensación de que con el liberalismo ya estaría eso cubierto, pero hay una necesidad de introducir esa etiqueta de feminismo. Yo la razón por la que no me considero feminista, y ahora me contestas a esto, por favor, pero yo la razón por la que no me considero feminista es porque entiendo que lo que ahora mismo es el feminismo hegemónico, el feminismo que cualquier persona de a pie entiende que estaría dominando la batalla cultural o que tendría cierta hegemonía cultural, es un feminismo identitario, colectivista, con sesgos socialistas, marxistas y demás. Entonces, me da un poco la sensación, sobre todo en España, en la situación en la que estamos, que cuando tú hablas de feminismo, la mayoría de la gente inmediatamente en sus cabezas en lo que piensa es en esto. Entonces, cuando hay personas que, si yo, por ejemplo, me declaraste, no, yo soy feminista, y luego digo, no, pero soy liberal, soy yo el que tiene que especificar las diferencias de mi pensamiento feminista con respecto al el del resto de la gente. Pero, sin embargo, cuando una persona dice feminista, inmediatamente en lo que uno piensa es en, bueno, pues cuotas, perspectiva de género, políticas identitarias, etcétera, etcétera, etcétera.
Creo que lo que estás marcando es producto Sí. de que el socialismo secuestra términos hasta el Ujú. punto donde no solo los secuestra, los succiona, se los apodera y luego ese término no existe fuera del socialismo. Lo hicieron los gringos con la palabra liberal. O sea, liberalismo se volvió en Estados Unidos sinónimo de demócrata, lo cual quiere decir que estás a favor de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez, de acabar con los millonarios, de acabar con el libre mercado, de poner proteccionismos, porque en un momento histórico ser liberal, es decir, preocuparte por los derechos civiles de los negros, de las mujeres y de los gays, que te asociaba a Martin Luther King, a los Kennedy, se volvió como que parte de liberal, hasta que se perdió la palabra por completo y menos Ujú. mal existe el término libertarian. Creo que pasó exactamente lo mismo con el feminismo. El feminismo fue un hijo del liberalismo en el siglo XIX. Sin liberalismo no hubiesen habido los primeros movimientos feministas que buscaban igualdad ante la ley, que buscaban nada más que las mujeres fueran tratadas igual ante la ley que los hombres, que pudieran abrir una cuenta de banco, que se pudieran casar con quien les diera la gana, adquirir propiedad privada, poder acceder a la universidad, al voto. Entonces, el Ujú. feminismo nació siendo liberal, hasta que desgraciadamente en el siglo XX, como siempre hacen los socialistas, que secuestran y agarran banderas como el ecologismo. Y luego ya el ecologismo no puede existir si tú no piensas en impuestos, cuotas y trabas. Pasa con los derechos LGTB, pasa con también, digamos, preocupaciones por los derechos de los animales, o sea, succiona el socialismo estos términos hasta el punto donde en el imaginario colectivo ya no existen fuera del socialismo. Entonces, desde la parte conservadora de derecha, no se ve que haya un reclamo de estos términos, les da igual. A los conservadores les da igual hablar de estas cosas. Y si surge una parte de liberales o libertarios que dicen, no, 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 a ver, hay que ir a recuperar estos términos, que fue el caso de María Blanco con Afrodita desenmascarada, que es el caso de Antonella Martí, de Javier Milei, de Axel Kaiser, que es de decir, no, 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 es que no le podemos dejar estos términos succionados a la izquierda y quedarnos esperando a ver si la derecha conservadora termina de hacer algo. No. Entonces, te quedas en la disyuntiva de decir, ajá, ¿y cómo lo presento? Ujú. ¿Cómo me llamo a mí misma feminista cuando realmente yo lo que soy es individualista? Y me da igual si tienes ovarios o tienes testículos, tienes Ujú. tres derechos fundamentales. Y como hay tanta confusión y hay tanta desinformación, creo que también hay varias técnicas de hacer esa batalla de las ideas. En mi caso personal, al ser embajadora de mi crowd, es como decir, este es el feminismo que yo defiendo, el que realmente está empoderando a las mujeres y te lo voy a demostrar con ejemplos pragmáticos, no con panfletos ni diciéndote que la solución es volverte súbdito de papá Estado. Pero no creo que haya una fórmula perfecta. Lo que sí estoy viendo es que las mujeres en las sociedades donde hay más libertad son Ujú. las que más están arremetiendo contra el mismo capitalismo que las ha hecho libres. Es decir, tú ves protestas feministas de chicas que salen desnudas a echarse sangre de menstruación encima, a reclamar que es mejor masturbarse porque tener un orgasmo con un hombre es empoderarlo. Todo este tipo de barrabasadas que han pasado surgen en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, Ujú. donde precisamente las mujeres son más libres en toda Latinoamérica. Si realmente manchar monumentos, hacer protestas destetadas, sirviera para que las mujeres no fueran víctimas de violencia, para que las mujeres tuvieran más oportunidades laborales, donde veríamos este tipo de manifestaciones sería en las aldeas rurales del Cusco, Perú, o de Chimaltenango, Guatemala, o de Oaxaca. Es Ujú. decir, las mujeres más explotadas de nuestra región no están recurriendo a un odio irracional contra el hombre y a un odio irracional contra el capitalismo para reivindicar sus derechos. Son las mujeres que más se benefician de estos derechos y estas libertades las que ahora como que arremeten contra lo mismo que las hizo libres. Entonces, esa sería mi explicación. No digo Ujú. que sea la única ni la correcta, de por qué está pasando que tenemos que venir a decir, no, es que existe un feminismo que es liberal. Vale, yo ahí tendría una pregunta.
¿cuál es el cuerpo de pensamiento que diferencia el feminismo liberal del liberalismo? ¿O es un sinónimo? O sea, tú has ¿En qué dicho que hay que sentido? rescatar la palabra feminismo. Yo lo que te pregunto, a mí la duda que siempre tengo cuando alguien me dice que es feminista liberal, feminista disidente y tal, el rollo de, vale, ¿cuál es el cuerpo de pensamiento, cuál es el cuerpo teórico, cuerpo ideológico que sostiene o que fundamenta las bases de este feminismo liberal que lo diferencia del otro feminismo y que no está comprendido dentro del liberalismo al uso, que podríamos entender, por ejemplo, escuchando a Juan Ramón Rayo? Creo que el feminismo es componente del liberalismo en su primera etapa, en la primera ola, antes Ujú. de que estuviera esa contaminación hecha por las feministas de los años desde los 40 hasta los 60 con el feminismo de la tercera ola, donde básicamente agarraron la lucha de clases de Marx y en lugar de proletario y empresario, agarraron hombre contra mujer y extrapolaron esa lucha de clases a una lucha de género. Entonces, hablar de feminismo liberal es hablar de el origen del feminismo como una de las consecuencias lógicas del liberalismo. Y creo que si sigues tirando de ese hilo, a lo que llegas a comunicar a las mujeres es que es irrelevante que seas mujer. El punto es que eres individuo y como individuo tienes derechos, pero derechos no entendido como necesidades materiales que alguien tiene que cubrir renunciando a su propiedad privada, sino como tu libertad de poder accionar. Entonces, sí es un poco jugar a las reglas de la comunicación en una batalla de las ideas que está bastante coludida por la desinformación, por las noticias falsas y por el maniqueísmo de o eres de izquierda o eres de derecha y tener que entrar en una tercera vía a decir no. O sea, no solo es la opción de que si eres mujer y quieres derechos, tienes que ser socialista y que si lo que quieres es casarte, rezar el rosario y tener hijos, tienes que ser de derechas. Está esta tercera alternativa. Vale, yo lo que interpreto es que por lo único que se está luchando en ese sentido es por reapropiarse de un término que entendemos que ha sido eh, robado o sustraído por los movimientos socialistas o por los movimientos marxistas o por la izquierda cultural, sea como fuere. Pero realmente la razón por la que yo no me considero feminista es porque no entiendo que haya un cuerpo diferenciador de un feminismo, a lo mejor no estamos dando bucles sobre esto, pero no entiendo que haya un cuerpo diferenciador de un feminismo liberal dentro del liberalismo que lo diferencie del liberalismo más allá que la necesidad que tenemos nosotros de reapropiarnos de un término que ahora tiene la izquierda y que lo utiliza para hacer colectivismo con las mujeres, hacer demagogia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí yo veo como dos cauces distintos. Una es intentar reapropiarse del término y decir, no, el feminismo no es lo que estas señoras te están diciendo, el feminismo es esto otro y encuadra perfectamente con el liberalismo. Sí. Y lo que yo al final decía hacer es rollo de déjame de etiquetas que me estás volviendo Claro, loco. claro. Liberalismo, está bien, esto ya nos tiene cubiertos a todos. Pero respeto perfectamente que haya gente, hay mucha gente que es como muy nazi con los términos y que Sí. en el momento en el que alguien se identifica como feminista, inmediatamente es como, lo sabía, me da igual, no hay feminismo bueno y hay nazismo bueno, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pues no Okay. hay feminismo bueno. Vale, tranquilo, tranquilo, sosegad, sosegad. Pero lo entiendo perfectamente, simplemente no comparto esa parte de para qué me voy a poner una etiqueta simplemente por reapropiarme de un término que ahora mismo no lo tengo yo, ni estamos a años luz de recuperarlo. No, y es completamente válido. A ver, yo no sé si va a ser años luz o cuánto nos va a tomar, porque lo positivo de la izquierda es que implosiona en sí misma cuando se acaba la plata de los demás o cuando la corrupción es exacerbante o surge un Chernobyl o un coronavirus que lo termina de aniquilar. Y lo cierto es que si históricamente los movimientos feministas hubiesen empezado por pedir subvenciones estatales, cuotas para las mujeres, subsidios, rentismos, entonces sí que sería verdad que el feminismo no sería producto de un liberalismo, sino que sería producto de las ideas marxistas. Pero ahí sí que la historia está de este lado, digamos, del liberalismo, y es algo que hay que recordar a la gente.
Bueno, porque pero el por feminismo hoy, nunca se autoproclamó como feminista hasta, no sé si fueron los años 60, los años... ni siquiera Simone de Beauvoir cuando escribió El segundo sexo, de hecho, exacto, por las feministas de aquella época la despreciaban profundamente y luego fue más adelante cuando dijeron, no, perdón, este ha sido uno de los grandes emblemas de las olas del feminismo, ahí la gente ya se reapropió del término y dijo, no, las sufragistas eran feministas, estos eran claro. feministas, cualquier persona que hubiese luchado por los derechos de las mujeres, a partir de los años más o menos se empezó a convertir en feminista, pero creo que por los años de que salió... Lo tengo por ahí, de Kate Miller y todo este rollo. Ya con estas personas, en los años 70, el movimiento feminista empezó a desviarse, si en algún momento lo había estado, de esa rama liberal y empezó a coquetear pues, con los movimientos identitarios en las universidades y demás. Y a partir de ahí yo creo que ha ido en altibajos, sobre todo lo más representativo que ha habido en Estados Unidos con el feminismo antisexo, con Catherine McKinnon, con su lucha contra la pornografía y todo esto que todavía vamos arrastrando. Claro, Eh, y ahora, sobre todo, en España tiene muchísimo poder, totalmente de acuerdo. paradójicamente. Totalmente de acuerdo contigo y precisamente eso es lo que yo creo que hace falta, revisar la historia y lo que te decía, cómo entonces la izquierda va succionando los procesos históricos a su antojo y tener que venir de este lado a decir, no, a ver, es que espérate. Al final, yo creo que lo valioso de esto es que si hoy una niña de 14 años se está definiendo en cuáles son los valores y principios que quiere tomar en su vida, si quiere ser empresaria, si quiere esto o el otro, sí que es verdad que la izquierda viene con una propuesta súper rebelde, súper cool, de no, niña, ven, revélate, vamos a ir a una marcha, vamos a hacer esto. Mientras si la otra alternativa es una derecha que le dice, cállate la boca, de esos temas no se hablan porque son irrelevantes, por supuesto la niña va a escoger el lado de la izquierda. Entonces, algo, una oferta tiene que haber dentro de la batalla de las ideas, donde por lo menos ella tenga otra cosa a la cual aspirar. Y creo que entrevistas como esta, por lo menos prenden las luces para eso. Aparte que me encanta que hablando de apropiación, me has terminado tu entrevista a mí. Lo No, cual, pero en eso tiene razón y yo creo que lo que muchas veces hace esta izquierda es ofrecerle a la gente una salida fácil, ya sea a las mujeres o al colectivo LGTB o a quien sea. Les dice, mira, no, la culpa de todas tus frustraciones, todos tus fracasos, todas las penas que hayas pasado a lo largo de tu vida no es tu culpa, tú simplemente eres una persona que forma parte de un colectivo oprimido y existe algo que se llama heteropatriarcado, existe algo que se llama heteronormatividad, existe algo que se llama gente cisgénero, ¿no? La gente cis que está oprimiendo a la gente. Entonces, lo que hacen es elevar categorías maniqueístas a reglas absolutas. Entonces, todo el mundo las interpreta y dice, no, claro, ahora tiene sentido. Por eso no me salía esto, por eso el profesor, por eso suspendí esta asignatura, porque yo como mujer me siento oprimida por el patriarcado. Y entonces, al final, lo que hacen es alienar a pequeños colectivos a cambio del alivio moral de no sentirse responsables por todo lo que haya sucedido a lo largo de su vida. Es cierto que muchas veces hay muchos percances porque pueden pasar a determinadas personas que puede deberse a su identidad. Hay cosas que te pueden pasar a ti por ser mujer. Hay cosas que le pueden pasar a una persona homosexual por ser homosexual. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que muchas veces a la hora de matizar, a la hora de meternos en los grises, a la hora de analizar la complejidad de las situaciones y de las relaciones humanas, es cuando muchas veces la gente peca de reduccionista, nos quedamos con no, esto, y los colectivismos estos pues empiezan a sacar tajada de todo este tipo de discursos, lamentablemente. No te estoy hablando, escuchando. Ahora ahora sí. sí, hablando precisamente de tu gran conocimiento en estos esquemas identitarios, ¿consideras que el mercado debe decidir dónde dirige el emprendedor los esfuerzos y qué papel ves tú para el Estado? ¿Que el Estado o que el mercado? Me has dicho que el Estado, ¿no? Bueno, primero que si consideras que el mercado debe de tener, digamos, o decidir dónde dirige el emprendedor los esfuerzos, es decir, o sea, si las mismas fuerzas del mercado de lo que está pasando, decir, ok, voy a invertir en esto por la lógica que me da, o, y dentro de esa libertad, ¿qué papel ves para el Estado? No sé si he entendido muy bien tu pregunta. Me estás diciendo que si el mercado debería decirle a un emprendedor. Yo creo que el mercado no dice nada, en todo caso, porque el mercado es un ente abstracto, no es alguien que
esté comunicándote ahí, porque mucha gente, la gente cuando piensa en el capitalismo a lo mejor se imaginan como el señor del Monopoly ahí, no, mira, eso sí, tal, que está como en su Sí, mansión, en una sí. colina rodeado de minions. Entonces yo creo que lo que el mercado hace, sobre todo en casos como en Minecraft, es ofrecer oportunidades. Un mercado abierto, un mercado libre, lo que hace es ofrecer oportunidades para que un emprendedor, si es una persona avispada, pues puede decir, ostras, pues aquí hay esta carencia. Por ejemplo, en estos países hay una carencia de microcréditos porque las mujeres, pues en los bancos en promedio les dan menos microcréditos que los hombres, además las mujeres son más fiables y las mujeres me están ofreciendo una tasa de retorno y una fiabilidad que no me la dan los hombres y que encima, pues al no ser prestadas en los bancos, aquí hay una oportunidad. Eso es lo que te ofrece el mercado. El mercado realmente no te dice invierte aquí, invierte allá, invierte a tal. Son los emprendedores los que tienen que identificar estas oportunidades a la hora de generar sus empresas y luego obtener beneficios de ellas. Yo creo que el Estado lo que hace aquí siempre es entorpecer las cosas. Porque a mí mucha gente me decía, no, el Estado debería prohibir, y eso me lo dijeron mucho con lo de MyCrowd, el Estado debería prohibir a la empresa discriminarse a los hombres a la hora de ofrecerles microcréditos y me lo comparaban con los bares a los que no dejaban entrar en Estados Unidos a personas negras, a personas de color, porque eran bares racistas, vivían en una cultura racista y el señor del bar había decidido que pues, no iba a dejar entrar a personas de color a su bar. Y ya está. Entonces, claro, a mí eso me parece una comparación absurda, porque es como de, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que ahora mismo, en una sociedad más o menos libre como las que estamos teniendo, o sea, más o menos libre, hablemos así un poco para entendernos, ¿me estás diciendo que si yo ahora mismo abro un bar en el que yo prohíbo la entrada a los negros, ese bar tiene algún tipo de futuro, ese bar tiene algún tipo de recorrido? Simplemente por la coyuntura social y cultural en la que vivimos. Es que no tiene absolutamente nada de sentido. Sin embargo, en países pobres de Latinoamérica, en donde todavía podemos encontrarnos bastante machismo instalado en la cultura, me estás diciendo que salvar ese agujero social o ese agujero que se ha generado en las relaciones humanas a partir de las cuales las mujeres no tienen esa facilidad al acceso a créditos bancarios no es algo de lo que se puede aprovechar una entidad privada como MiCrowd. Para mí no tiene ningún sentido, pero sí que es cierto que hay gente que interpreta esto como si fuese una discriminación y cree que el Estado debería intervenir sistemáticamente para evitar este tipo de situaciones. Lo cual es un absoluto absurdo porque dentro de tu propiedad privada, tú tienes el derecho a hacer lo que te dé la gana. Y esta es la misma gente que también aplaude que si una pastelería en Estados Unidos no quiere hacer un pastel para una boda gay, tenga el derecho de no poderlo hacer. O sea, si tú en tu propiedad privada no quieres dejar entrar negros, chinos, judíos, homosexuales o mujeres, es tu libertad de hacerlo porque es tu propiedad. Lo que no se vale es imponer en otros lo que tienen o no tienen que hacer. Y aún si ese fuera el caso, de todas maneras, hay estudios comprobados, incluso de instituciones anti-libre mercado, como las Naciones Unidas y sus programas de desarrollo como el PNUD para América Latina, el Banco Mundial y el FMI, que cuando hacen estudios macroeconómicos de la economía informal en países como el mío, resulta que las mujeres, por cada 100 quetzales que ganan, que son aproximadamente 10 euros, 8 euros los reinvierten en el hogar, ya sea en el supermercado, en la escuela de sus hijos, en mantener el hogar limpio, en condiciones higiénicas, en la nutrición de sus hijos, versus que los hombres, por cada 10 euros o 100 quetzales que ganan, solamente reinvierten en el hogar el 30%. El 70% se lo gastan en alcohol, en prostitutas, en lo que sea, pero no se reinvierte en el hogar. Entonces, incluso para estas personas que te dicen, es que eso es discriminación, olvídate la discriminación. Es que está estadísticamente comprobado y numéricamente que es mejor negocio. Ahora, si tú quieres emprender una campaña para que los hombres dejen de ser alcohólicos, dejen de abandonar familias y reinviertan más en el hogar que las mujeres, be my guest. Pero si tú puedes demostrar que las mujeres son un mejor negocio, toda esta parafernalia de la discriminación y el tal se te cae por los suelos. Y creo que eso es algo
que el buenismo occidental de tanto las feministas marxistas que desde el primer mundo quieren darle recetas de cómo vivir la vida a mujeres que están con las uñas tratando de salir de la pobreza, como estos hombres que se ven afectados por estas marxistas feministas y que creen que ayudar a mujeres en Latinoamérica les va a joder más la vida a ellos en Madrid, es completamente ilógico, y creo que No, son no, no, yo creo que no ambas las tienen batallas. no creo que hagan esa correlación. Simplemente, y yo eso también lo entiendo por su parte, están a flor de piel los atropellos que se hacen desde el feminismo institucional en todos los ámbitos, que a mí muchas veces me parece incluso ofensivo hacia las mujeres. Es decir, yo muchas veces veo algunas de las ayudas que les están dando y digo, no sé cómo se os cae la cara de vergüenza y no sé cómo las mujeres no se rebelan contra esto. Fíjate, había ayuntamientos en los que daban como una especie de ayuda extra o puntaje extra a la hora de presentarte para un puesto administrativo o algo así. Y a las mujeres les daban los mismos puntos extras que les daban a las personas minusválidas. Es decir, las personas tal, no sé qué, y luego estaban las mujeres minusválidos y gente con síndrome de Down, les damos 70 puntos. Y el rollo de, esto es insultante. Estáis insultando a este colectivo al que le estáis diciendo básicamente que su capacidad es la misma que la que alguien que tiene algún tipo de discapacidad física o discapacidad mental. Y es muy fuerte y la gente se lo traga con patatas. Ahora, efectivamente, en América Latina hay un contexto y una coyuntura distinta. Ahora, también es interesante el hecho de pensar que si sigue, imagínate que vivimos en un país, vamos a retrotraernos otra vez a los años en los que el racismo, por ejemplo, estaba bien visto, o que conductas que ahora mismo están más mal vistas estaban bien vistas. Si hay una hegemonía alrededor sobre esto, por eso yo me considero una persona liberal, pero no llego al sentido de anarcocapitalista cerrado que tienen algunos. Por eso te voy a plantear dos, porque siempre que tengo a gente liberal cerca, me gusta plantearles este tipo de cosas. En el momento en el que culturalmente, de forma hegemónica, existe algún tipo de discriminación activa por parte de una gran mayoría social sobre un colectivo determinado, imagínate ahora mismo las personas trans. No te estoy diciendo que las personas trans sean así, pero imagínate que el 95% de la sociedad, un alto porcentaje de la sociedad, despreciamos de forma activa a las personas trans, no les dejamos entrar en nuestros negocios. Nos podíamos retrotraer a los judíos en Alemania en 1936. ¿Hasta qué punto sería algo que podríamos defender el hecho de que el Estado interviniese y dijese, por ley no se puede discriminar a este colectivo en concreto? Porque, pero si el Estado hubiese dicho eso, por ejemplo, a lo mejor, bueno, no sé si el Estado hubiese dicho eso, pero a lo mejor los judíos, por ejemplo, podemos generar leyes para que la gente tenga que dejarlos entrar en sus negocios y demás. No sé si me he explicado bien, probablemente no. No, sí te has explicado bastante bien, y creo que ese es el tipo de conversaciones que no se están dando dentro de quienes están reclamando la bandera de yo sí soy feminista. ¿Me explico? Entonces, creo que por eso es importante hablar de, ok, una cosa es el relato y otra cosa es el dato. Y si realmente vamos de empoderar a las mujeres, tenemos que entender cuáles son los sistemas que los están oprimiendo. Hace medio año tuvimos un debate con 3 feministas marxistas, María Blanco, autora de Afrodita desenmascarada, para quien no la conoce, una defensa del feminismo liberal, que el prólogo es de autoría de Juan Ramón Rayo, María Martí, la directora del Land Grant Center para Latinoamérica, y su servidora. Y el punto del debate era si el capitalismo oprime a la mujer. Y entonces, todas las cosas que a lo largo de la historia han oprimido a la mujer para no tener acceso a posibilidades económicas, a decidir con quién casarse, etcétera, estas feministas marxistas se lo achacaban, de hecho, a lo que realmente ha sido un gran catalizador para empoderar a la mujer y sacarla de las garras de un patriarcado, si lo queremos ver así. Entonces, al final, obviamente, el punto era de decir, primero, no nos pongan la etiqueta, porque eso es lo que hacen las feministas marxistas contra las mujeres que nos rebelamos en contra de ellas y que nos negamos a ser definidas por las luchas de ellas. Ellas arrancan desde el punto donde tú
estás negando que la mujer no haya estado en desventaja histórica. Como que si nosotras fuéramos negacionistas de la realidad histórica. Y es como, no me vas a poner esa etiqueta encima, porque por supuesto que en el momento en que las mujeres eran consideradas animales inferiores, incapaces de razonar, de tener memoria cognitiva y análisis crítico, cosa que está escrita, pero vamos, ríos de tinta para explicar cómo las mujeres eran animales inferiores. Pero ¿de dónde venían esos ríos de tinta? De panfletos propagandísticos, muchas veces imperialistas, o también de literatura religiosa, de todos los tipos, y el Corán y la Biblia siendo una mezcla de todo esto. Ahora, esa misoginia, esa exclusión hacia la mujer, que obviamente es parte de la historia, no se la vengas ahora a poner al mercado, que fue de hecho un catalizador para liberar a esas mujeres de ahí. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, si eso es, o sea, si realmente vamos de empoderar a la mujer, ¿cómo me vas a explicar que la solución es subvenciones o privilegios o tonterías como la de que tú hablabas, de darle a las mujeres las mismas calificaciones que le vas a dar a una persona minusválida? O sea, ¿por qué? ¿Me explico? Sí, a ver, con la misoginia a mí lo que me sucede muchas veces es que no creo que se le pueda poner una etiqueta imperialista y demás, o lo que sí que podemos decir, incluso, o sea, yo creo que la misoginia es algo tan atávico, creo que no te estoy diciendo tanto la misoginia, sino el conflicto entre los dos sexos. Creo que es algo tan atávico hacia los hombres y las mujeres, que creo que es algo que al final vamos a acabar reproduciendo, porque muchos de los conflictos y de las relaciones humanas, que acaban muchas veces de forma catastrófica, vienen muchas veces por estas relaciones entre los sexos. Entonces yo creo que ahí hay un conflicto que no se va a resolver en un futuro cercano y que vamos a tener siempre que convivir con ello. Es cierto que en los últimos años, sobre todo en las sociedades más avanzadas, pues habíamos llegado a un punto de entendimiento en el que básicamente todos vivíamos en relativa igualdad, las mujeres tenían las mismas oportunidades que los hombres, podían trabajar, podían desarrollar una vida y podían ser personas autónomas que hasta hace relativamente poco no podían. Podíamos estar hablando de 1 o 2 siglos atrás. Claro, cuando te hablan de eso, rollo de vamos a ver, el capitalismo, las sociedades de libre mercado no vienen para oprimir a las mujeres. De hecho, podríamos incluso pensar que si acaso existía el patriarcado fue derribado por las sociedades capitalistas y las sociedades de libre mercado en el momento que incorporan a las mujeres en el mercado de trabajo. A partir de ahí, pues las sociedades siguen evolucionando, los derechos siguen evolucionando, consiguen el derecho a un voto, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hay un marco social y hay un marco económico que permite y que nos permite a todos avanzar tecnológicamente de una forma brutal, nos permite controlar la natalidad con anticonceptivos y todo esto. Entonces, en esa coyuntura social, política y económica, es donde aparece una ventana a partir de las cuales las mujeres pues, pueden acceder a los mismos derechos y las mismas oportunidades que teníamos los hombres. Si nos retrotraemos 300 años atrás, la forma en la que estaban diseñadas las sociedades y compuestas las sociedades, había unos roles asignados tanto a hombres como a mujeres, que yo ahí sí te puedo incluso decir que discrepo de que las mujeres fueran las que salían peor paradas, simplemente tenían unos roles distintos y se hablaba se hablaba en unos términos distintos de unos y otros, pero los hombres tampoco tenían, los hombres han sido siervos, igual que las mujeres eran siervos del amo que vivía en el castillo, y unos tenían que hacer unas tareas y otros tenían que hacer otras tareas, y tenían una vida bastante miserable los dos. Pero fue a partir del capitalismo lo que permitió que pues, las mujeres pudiesen desarrollar su autonomía, y también los hombres que antes eran siervos también pudiesen desarrollar su autonomía, y quien quiera venir a cambiar eso y a intentar decirnos que tenemos que volver a una especie de economía planificada por quién y en base a qué, y qué vamos a hacer con las diferencias de género o cómo se van a desarrollar esas diferencias de género en esa economía planificada que quieres traerme tú. En ese caso, no me intentes liar. No, y aparte hay otra cosa, o sea, machismo se escribe con M de mamá, y hay una gran responsabilidad dentro de las mismas mujeres que a lo largo de la historia eran las rebeldes, eran las pocas las que trataban de ir en contra de esas estructuras que oprimían a las mujeres. La mayoría se acomodaba y educaba a niños
para golpear a sus esposas y educaba a niñas para ser sumisas a esos maridos. O sea, si el machismo fuera tema de hombres, yo siempre digo esto, si solo los hombres fueran los machistas o los misóginos, sería muy fácil. Una comunidad de mujeres los agarra, los expulsa, los manda a vivir en una montaña y tranquilas todas, y se quedan con los hombres que no son machistas. Pero la cuestión es que el machismo también es reforzado por las propias mujeres que estaban muy cómodas dentro de un sistema que, bien que mal, también las invitaba a no tener que ser individuos que se paren en sus propios pies. Y eso es algo que, así como los comunistas y socialistas están atraídos hacia un Estado benefactor, muchísimas mujeres están atraídas a renunciar a su libertad y a su individualidad con tal de tener una red de apoyo que las mantenga a ellas y a sus hijos. Y este es el siglo donde finalmente la mujer tiene la decisión de decir, quiero ser un ser autónomo, que me paro en mis propios pies y financieramente no necesito a un hombre que me mantenga, o quiero seguir acomodada a los roles de antes. Y eso es importante porque en esa lucha de clases donde el feminismo acopló proletario versus capitalista explotador a hombre versus mujer, resulta que todos los proletarios son buenos y todos los proletarios son víctimas, al igual que todas las mujeres son buenas y todas las mujeres son víctimas, y todos los empresarios capitalistas y todos los hombres son malos. Y en ese maniqueísmo es imposible trabajar, porque no es así como está, digamos, tejida la sociedad. En Guatemala, por ejemplo, hay un dicho que es, el niño viene con el pan debajo del brazo. Y cuando yo he ido a comunidades indígenas a entrenar mujeres para tener una mejor nutrición con sus hijos, les digo, a ver, ustedes que han parido 6, 7, 8 niños, ¿alguna vez han visto que ese niño venga con un pan baguette debajo del brazo o con un pastel? Y se cagan de risa y me dicen, no, ¿cómo viene un niño al mundo? Viene desnudo. ¿Y por quién tuvieron ese hijo? ¿Porque hubo un Estado que les puso aquí una pistola y les dijo, te vas a procrear hasta el infinito? No. Entonces, ¿de quién es responsabilidad ese niño? ¿Del Estado o de ti? Y haciendo, digamos, esa reingeniería, reverse engineering, como dirían los gringos, es que caen en cuenta y dicen, no, claro, yo no puedo tener hijos pensando que eso me va a traer mayores frutos, sino que es al revés. Esos niños dependen de mí. Ahora, estas lógicas, y que luego a la hora de que parten un pollo en una casa, la pechuga para el nene, el alita y la patita para la nena. O sea, siempre es el hombre el que tiene que comer mejor, la niña tiene que hacer la cama del niño, nunca al revés. Eso lo enfuerzan muchas veces las mamás y las abuelas. Entonces, las feministas marxistas desconocen esta realidad, la niegan y la ignoran y quieren pretender hacernos creer que son solo los hombres los del problema, y creo que eso es bastante, no sé, No, claro, peligroso. siempre están intentando lanzar estos términos que no tienen sentido, de la sororidad, ahora, joder, el otro día hubo una entrada que se hizo muy viral en España de una chica que se llama Feminista Ilustrada o algo así, que hablaba que estaba como enfadada con las personas bisexuales, porque ella entendía que una mujer, una buena mujer feminista no debería ser bisexual, porque si una buena mujer feminista es heterosexual, pues bueno, es heterosexual, pero si es bisexual y elige estar con el órgano opresor en vez de estar con sus hermanas sororas y demás, estaba siendo una mala feminista y por lo tanto estaba siendo una mala mujer. Entonces era como una especie de alegato que tenía contra la bisexualidad, precisamente por eso. Fue muy famosa y se rió mucha gente de ella, afortunadamente. Pero sí, es una realidad que muchas veces no entienden, y yo esto creo que también lo he hablado en algún vídeo, que muchas veces las mujeres son, la competición normalmente está dentro de los distintos grupos, es decir, los hombres normalmente tendemos a ser más competitivos entre los hombres, y las mujeres muchas veces tienden a ser más competitivas dentro de las mujeres, dentro de los mismos espacios de trabajo y demás. Recuerdo que había una experiencia que me hizo mucha gracia, el vídeo iba sobre esto, que era de una mujer que había montado una empresa, era una mujer que estaba un poco pues... estaba subida a todas estas olas del feminismo y de tal, no sé qué. Entonces era una empresa, creo que era de periodismo o de hacer televisión, era algo así. Creo que era como de hacer televisión, de productora de televisión. Entonces esta mujer decidió, ostras, he trabajado y tal, pero he trabajado en un ambiente masculino, había mucha masculinidad tóxica, yo soy una mujer. Y entonces ella decidió montar una empresa solo con mujeres. La cogió y dijo, solo va a ser una empresa de mujeres, va a funcionar de la hostia, vamos a despegar, esto va a ser genial, esto va a ser maravilloso, porque entre nosotras va a haber una especie de gran comunión, porque todas pertenecemos al mismo género y por lo tanto no nos podemos llevar mal y tal.
Y entonces hizo su empresa solo de mujeres y la tuvo que, vamos, se fue a la quiebra creo que a los 4 meses o los 5 meses, pero decía, joder, es que son súper competitivas, es que una venía con tal, una se enfadaba con otras, empezaron a montar grupos entre ellas, una se peleaba con tal, una se peleaba con cual, y el rollo de, claro, es que esto hay una cosa que las feministas no entienden, es que no es el grupo al que perteneces lo que te hace ser de una forma u de otra, o lo que te hace ser mejor o peor persona, o mejor o peor emprendedor, o mejor o peor trabajador, sino que son las cualidades individuales. Entonces, esta mujer que había priorizado el grupo al que iban a pertenecer sus trabajadoras, se dio una hostia y se dio cuenta de que lo prioritario no era el género al que perteneciesen, sino que fuesen personas que supiesen trabajar en equipo y que pues fuesen competentes en lo que les tocaba hacer. Lo cual también es la clave fundamental en mi crowd. No se trata de que porque sos mujer te van a dar un microcrédito, sino de buscar la excelencia dentro de esas mujeres. Sergio, se nos ha ido el tiempo hablando, conversando, o sea, solo nos faltó, creo, un vino, una cerveza, pero ha sido un gustazo y un placer conversar contigo. Tengo que Lo mismo seguir digo, Gloria. en otras sesiones, pero creo que esta fue la primera y definitivamente no será la última vez que nos encontremos. Vale. Para agradecerte y despedirnos ya, cuéntale un poco a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar en internet, cómo seguirte el paso y en qué andas próximamente. Pues bueno, no demasiado. O sea, yo tengo mi canal de YouTube, se llama Un Tío Blanco Hetero. Realmente en el canal de YouTube no me vais a reconocer porque salgo con una máscara blanca y bueno, salgo con una máscara blanca, gafas de sol, una capucha, un lío. Me alegro de que hayáis accedido a hacer la entrevista sin la máscara. Luego tengo un canal secundario, hago bastantes directos también en el canal principal y luego tengo un canal secundario que se llama Un Tío Blanco en Directo, donde cuelgo trozos de esos directos. Y desde aquí, por cierto, te extiendo una invitación para que alguna vez, pues ya te lo dije en su momento, cuando era la pandemia, a ver si podíamos hacer una entrevista, podíamos hacer una charla y tal, porque podían salir cosas muy interesantes. Y nada, te sigo extendiendo la invitación. Cuenta con ello, Sergio. Vamos a hablarnos en estos días y definitivamente la hacemos, ¿va? Vale, perfecto. Un gustazo de verdad hablar contigo y para todos ustedes. Sepan que seguimos en estas sesiones de Mi Crowd, pues dándote un poquito a conocer cómo el capitalismo de hecho es un gran amigo y aliado para las mujeres y cómo una mujer en Latinoamérica puede ser más rentable incluso que la Bolsa de Valores de Nueva York. Hasta la próxima.